Mi coronel, muchas gracias, muy amable por la presentación. Buenas tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en directo en esta sala, en la sala de Facebook, y quienes nos ven posteriormente por las redes sociales y por la página web de la Fundación y en YouTube, donde quedará también este video grabado. Como lo anunciaba usted, en la tarde-noche de hoy vamos a hacer algunas, porque son muchas, de las reflexiones geopolíticas, político-estratégicas y en cierta forma tácticas operacionales de lo que está ocurriendo o cómo se ha desarrollado mejor durante los primeros 5 días la invasión rusa a Ucrania, que ha tenido como connotaciones especiales toda la aplanadora rusa detenida gracias a la voluntad de un pueblo, a la voluntad de unos ciudadanos que han escrito páginas gloriosas en la historia. Y básicamente nuestra presentación en la tarde-noche de hoy va a ser enfocada sobre unos gráficos, sobre unas fotos que seguramente ustedes las guardarán en ese video o en las fotos que le tomen a la pantalla, los pantallazos, como documentos de historia, porque lo son. Son documentos de historia en un mundo en que la pandemia tenía sorprendido a todos. El señor Putin trata de salirse con la suya y está en un tira y afloje geopolítico impresionante. Es impresionante y lo que vamos a ver en las fotos y en los documentos con los que analizaremos esta videoconferencia nos da la pauta para comprender mejor al nivel de lo que esto ha llegado y cada vez las tensiones cómo acercan más sin especulaciones. No vamos a hacer especulaciones aquí, sino vamos a colocar lo que hay sobre la mesa para que reflexionemos todos eh, el alcance y las connotaciones que esto puede salir si utilizando un dicho muy colombiano, la situación se sale de madre. Entonces vamos aquí a colocar como siempre nuestro puntero láser para poder trabajar un poquitico mejor. Resulta que este titular que ustedes están viendo hoy salió en muchos medios internacionales y dice más o menos que las fuerzas rusas están avanzando a formar una especie de doble envolvimiento, que es la palabra táctica correcta, sobre la ciudad de Kiev. Es una afirmación que hace el Pentágono. Desde antes de que comenzara esta invasión, hemos sostenido en diversos escenarios académicos que esa es la intención de tomarse a Kiev. Que lo logren es otra cosa, en eso queremos ser claros. Pero la intención rusa es esa y es dominar la ciudad de Kiev y avanzar. Lo hemos sostenido desde el principio. La intención rusa es utilizar a Ucrania como su primer peldaño y quizás el más importante estratégico para avanzar hacia la reconstrucción de la antigua Unión Soviética y luego posteriormente avanzar a buscar la reconquista de lo que era antes la cortina de hierro. Me refiero a Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia. Y si ustedes miran el mapa de Hungría, corrijo, el mapa de Ucrania, se dan cuenta que limita con esos países y es la antigua cortina de hierro. Entonces, eso es lo que quiere Rusia, quiere ser una potencia igual o más fuerte que Estados Unidos, igual o más fuerte que China. Aquí no podemos llamarnos a engaños y a suposiciones, ni creer todo lo que nos dicen los medios, que con las sanciones que ya se le impusieron, ya Rusia está completamente acabada, que Putin perdió el año, que no. Está en la guerra, así de sencillo. Es una guerra que la planificaron bien o mal, pero la planificaron y el señor está convencido que la va a ganar. Entonces, cuando se dice que un diálogo puede resolver esto, olvidémonos de ilusiones. Dejemos de pensar con el pensamiento santista que invadió a Colombia hace 4 o 5 años. Aquí lo que hay es un proyecto muy grande y el señor Putin lo peor que podría hacer es entrar a dialogar en condiciones desfavorables, renunciando a todo lo que ha hecho para regresar derrotado, a Rusia. Eso no lo haría nunca, nunca haría el señor Putin
esa acción de regresar derrotado a Rusia, porque es que negociar en este momento un alto al fuego le significa a Putin que todo ese despliegue mediático y de tropas que hizo durante 3 meses, 4 meses, y luego todo lo que ha inyectado en armas y en hombres contra Ucrania, no le puede significar en este momento sino una sola cuestión: la victoria. Y bien lo dijo el general MacArthur, la victoria en la guerra no tiene sustituto. Y eso es lo que piensa Putin. Que lo logre es otra cosa. Estamos hablando de lo que él piensa y lo que puede lograr. Pero nunca contaba con algo que vamos a analizar un poco en esta videoconferencia, que nos va a dar luces para entender mejor la situación. Entonces vemos esta foto, está actualizada a esta mañana, de cómo ha sido el movimiento táctico y estratégico de las tropas de Rusia hacia la capital de Kiev. Entonces vemos que el mismo mapa, la misma graficación táctica, no militar, sino un poco periodística, nos va indicando cómo se están produciendo los movimientos. Y si había un dicho en la antigua República Romana, en el antiguo Imperio Romano, era que todos los caminos conducían a Roma. Y si aquí lo vemos, todos los caminos conducen hacia la capital Kiev, porque hay que conocer cómo funciona Ucrania. Para quienes no han asistido a estas anteriores videoconferencias, lo actualizamos un poquito. Ucrania está partida en dos por el río Dnieper, y sobre el río Dnieper están las principales ciudades, están las principales plantas hidroeléctricas, están los principales emporios turísticos, los hoteles, y al lado y lado del río Dnieper hay una zona agrícola supremamente importante, porque es un valle que está bien irrigado y que tiene suficientes cursos de agua que alimentan al río principal y alimentan la agricultura y, y el turismo en esa región. También vemos, aquí en el mapa muy claro nos lo muestra, que hay 3 bloques o 3 sectores por los cuales Rusia apunta sus tropas. Y equivocadamente muchas de las personas que opinan en los medios y que opinan en los análisis insistían que la intención de Rusia era conquistar esta zona de Luhansk y de Donetsk, que es donde hay el tema de los separatistas, que ya ha sido muy reiterado por los medios y no lo vamos a repetir hoy. Desde el principio dijimos, también en medios y en eventos académicos, que no le pusiéramos cuidado a eso, que el objetivo era fortalecer el control sobre Crimea y Odessa para bloquear la salida de Ucrania al Mar Negro, sobre todo porque Ucrania es un país que exporta muchos granos producidos aquí, y por el río Dnieper llegan preciso a Odessa y a Sebastopol para exportarlos. Pero como Rusia les quitó esa zona, entonces no tienen la forma de exportarlo ahora, y esa es la intención, bloquearlos. La otra cuestión es que ¿para qué tienen que hacer un avance aquí en 90 grados o diciendo también en 180 grados, depende cómo se analice la brújula, en 90 grados hacia el occidente, pudiendo entrar por aquí estando a menos distancia de Kiev? Entonces son cosas elementales que hay que entender por qué Kiev es el epicentro, además porque ahí está el centro político, económico, social, cultural y la dirección del Estado. Y aquí al occidente hay menos población rusa o de origen prorruso, y la ciudad de Lviv, o el Lviv, como la quieran pronunciar, como ustedes la han visto, es el epicentro donde se han replegado los cuerpos diplomáticos, se han replegado los mismos funcionarios de la ONU, y se han replegado muchas personas para cruzar a Polonia, y ahí los reciben en un esfuerzo grandísimo que está haciendo la Comunidad Europea, en particular Polonia, por ayudar a cientos de miles de refugiados que todos los días están cruzando la frontera. Entonces, eso nos da la idea de que desde Bielorrusia está el ataque principal sobre Kiev. Entonces, aquí no hay ningún ataque principal, aquí lo que había era una distracción. Desde luego Rusia lo que necesitaba era reconocerle a estos dos, a Luhansk y a Donetsk, su supuesta independencia para justificar esto, pero el objetivo, el ataque principal, como lo vemos por la evolución de los acontecimientos, es ese.
Son tres bloques, todo ese arsenal tan impresionante que ha ido insertando mejor en el área. Y hoy, por ejemplo, veíamos que en los tweets muchos medios de comunicación presentaban como una gran sorpresa que Bielorrusia eh, hace parte del problema. No, pues se necesita ser muy ingenuo para no entender que si Bielorrusia es el sitio más cercano a Kiev y que se autorizó las maniobras o los ejercicios de juegos de guerra durante 3 semanas, y al final de ese ejercicio, faltando como 3 días para la invasión, el presidente de Bielorrusia dijo que las tropas rusas no se iban de ahí y que tenía un acuerdo que se llama el Estado de la Unión, que está ahí en veremos, pero que es un acuerdo en que Rusia y Bielorrusia, no Belarus como dicen, sino Bielorrusia, está haciendo una composición, los dos países, para que se traten de igual a igual, y Putin jamás le va a admitir al dictador de Bielorrusia que vayan de igual a igual. Sin embargo, utiliza el territorio y utiliza esa situación para atacar a Kiev. Entonces es ingenuo pensar que o decir hasta ahora, darse cuenta que Bielorrusia hace parte del problema y no de la solución. Por eso cuando el presidente Zelensky recibió la invitación para dialogar el sábado, inicialmente dijo que sí y le proponían que fuera en Minsk, la capital de Bielorrusia. Pero inmediatamente el mundo le advirtió que si iba a Minsk, allá le echaban mano, lo capturaban. Entonces, muy inteligentemente le bajó el perfil para que no dijeran que no quería dialogar y se reunieron por aquí en la frontera. Se reunieron por aquí en la frontera hoy sin que hubiera ningún avance, como se esperaba que no iba a haber avances, pero asistieron los delegados de Bielorrusia a la reunión. Entonces ya con eso va justificando cada lado que está buscando la paz, pero en realidad ni Ucrania va a ceder un centímetro porque tiene todo el apoyo de la OTAN, ni Rusia lo va a ceder. Así es de que todo apunta a que la única solución está entre los tres grandes y vamos a ver qué dificultad hay para que se pongan de acuerdo. Bueno, aquí vemos ya en forma específica la situación de combates o explosiones y vemos cómo se ha ido ampliando el área donde las tropas rusas han ido ocupando territorio. Y si ustedes miran esta parte, este es el occidente del río Dnieper, o sea, el occidente de Kiev. Y miren hasta dónde están llegando. Entonces, volvemos al principio. Si Bielorrusia permitió todo este ingreso de tropas hasta este sector, pues no hace parte de la solución, sino del problema. Bielorrusia es un peoncito de Rusia. Y aquí vemos las principales explosiones que ha habido. Pues esto, como es hecho por civiles, lo llaman explosiones, nosotros lo llamamos bombardeos en términos militares. Y vemos que alrededor de la ciudad de Kiev hay un montón de concentraciones de descargas de fuego aerotáctico o aeroestratégico sobre objetivos muy determinados para rodear la ciudad en una especie de tenaza. Vemos que el ataque principal fue frontal, fue una penetración frontal, una maniobra de doble envolvimiento utilizando o rodeando la presa, el reservorio de Kiev, que es donde se han hecho unas obras de ingeniería muy importantes para aprovechar las aguas del río Dnieper con el fin de desarrollar una serie de industrias y procesos de desarrollo económico de Kiev, de Ucrania, y de una vez tiene una tenaza o una tenaza, dicho en términos civiles, un doble envolvimiento en términos militares muy concreto y salió desde Ucrania. Entonces, ese es otro elemento que nos dice que cuando salió desde Bielorrusia ocurrió. Y ese es otro elemento que nos dice que cuando estuvieron las tropas aquí en Bielorrusia estaban haciendo el juego táctico. Y aunque no lo han dicho los medios, casi que nos atreveríamos a decir que aquí hay fuerzas bielorrusas metidas en este asalto por la razón sencilla de que si quiere parte del pastel tiene que participar en la elaboración del mismo. Y vemos otros golpes y un tercer ataque para complementar el envolvimiento que va avanzando por estas ciudades, pero por la forma como se ha venido conduciendo, repetiramos, todos los caminos conducen hacia Kiev. Entonces, si todos los caminos conducen hacia Kiev y lo único que los ha detenido es la resistencia ucraniana, pues hablar de que van a negociar es simplemente ser ingenuo. Y si se llegaran a sentar a negociar en un sitio neutral que no sea Bielorrusia,
Simplemente lo que va a buscar el señor Putin es un reacomodamiento de fuerzas, una revisión de lo actuado y lanzar unos ataques más intensos. Y lo veíamos que esta mañana mientras charlaban estaban lanzando más ataques. Aquí vemos otro sector que es un poco más al oriente del que estábamos viendo ahora, suroriente, lo que están ahora, que también apunta hacia Kiev por un lado, pero significa también que debe bloquear la ciudad de Kharkiv. Hoy, esta ciudad de Kharkiv o Kharkiv fue blanco de ataques descomunales de la Fuerza Aérea Rusa mientras estaba negociando o charlando en, eh, en Bielorrusia. Y aquí vemos por el sur la ubicación de la península de Crimea, que es supremamente geoestratégica porque tiene que ver con el río Dnieper, su salida al mar en Gerson, y con el puerto de Odessa, que es muy importante para el desarrollo de Ucrania y para el control marítimo, para el control comercial y sobre todo para los recursos que tenemos en este pequeño mar, que es grande, pero no tanto, pero es importante. Pero además también es un punto importante para controlar el mar interior de Azov, que tiene muchos recursos y tiene mucho que buscarle. Y vemos que las fuerzas rusas, además de que desde hace 8 años se apropiaron ilegalmente de esta península de Crimea, que es supremamente estratégica, como decíamos, están desarrollando otra maniobra de penetración múltiple por diferentes regiones, conquistando estas ciudades para no dejar puntos atrás sin amarrar y avanzar en dirección hacia el centro norte del país, es decir, hacia Kiev y tener todo el control del río que nos baja por aquí, que es el río Dnieper. Entonces vemos que toda la maniobra apunta hacia allá. Tal vez la explicación un poco de por qué la maniobra apunta hacia allá nos la da este primer mapa. Es que vemos que aquí Bulgaria, Rumania, Moldavia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, son países limítrofes con el occidente de Ucrania. Y al ser países limítrofes con el occidente de Ucrania, tienen alguna incidencia sobre el mar Negro por la parte comercial, por la salida hacia allá, por los ríos y más abajo por las montañas de los Cárpatos, que tienen una importancia geoestratégica importante por los recursos que allí se desarrollan. Pero además aquí hay un detallito que casi nadie lo menciona en esta guerra, y es esta región punteada de Transnistria, que es una región donde hay muchos rusos, y el señor Putin, demostrando desde hace rato lo que quería, se la tomó, y eso está controlado por Rusia en este momento. Entonces, si aquí ya hay tropas rusas y tienen un control geoestratégico en esto, pues entendemos que de Gerson pasarán aquí a controlar más y a meterse a Moldavia. Elemental conclusión que se saca. Repito, ese es el plan, ese es el proyecto. No estoy diciendo que ya lo van a hacer ni que mañana por la noche está, pero es lo que uno deduce e intuye en una lectura estratégica de la proyección del señor Putin en la región. Entonces aquí vemos, esta es una ayuda de un día antes a la de hoy, algunas diferencias, no se veían tantas zonas ocupadas, pero eso nos dice, yendo de atrás, de adelante hacia atrás, que el proceso ha venido desarrollándose en forma metodológica. Aquí vemos, esta foto es más o menos de las 4 de la tarde de hoy, se hace 3 horas, y vemos ya donde nos muestran cómo está la situación en la ciudad de Kiev. Nos preguntaríamos todos por qué no se utiliza la represa y no se utiliza el río Dnieper para avanzar hacia Kiev, que sería más rápido, por 2 razones, porque la represa es artificial, porque está muy bien protegida por las fuerzas ucranianas y quien entre dentro de ella queda convertido en un objetivo de fuego de lado y lado. Pero además, recordemos que si miramos el mapa, al llegar arriba a Bielorrusia, no hay forma de llevar elementos fluviales para entrar allí. Esa es la razón por la que no van por aquí, y eso explica que el doble envolvimiento sea con el ataque principal por el occidente del río o de la represa y el ataque secundario por el oriente, y el ataque terciario viene también a cubrir este lago
y avanzar hacia Kiev. Entonces vemos que han ocurrido fuertes enfrentamientos entre ayer y hoy aquí, en el sur de Kiev, pero las milicias o la gente civil y el ejército han hecho una resistencia impresionante. Lo mismo al occidente. Por el norte no han podido porque el terreno está controlado por los ucranianos y le ofrece desventajas a los rusos. Pero seguramente llegarán ataques también por el norte con desembarcos. Y además porque aquí al oriente de Kiev, y en este sector están las principales actividades como los puertos y los aeropuertos, y eso es lo que hay que controlar más rápido. Entonces el objetivo es llegar allá. Bueno, y tenemos también que una zona residencial hoy fue víctima, o fue blanco mejor, de ataques de la aviación rusa. Aquí vemos otro mapa, otra ayuda que nos presenta donde están confirmados los peores o los más fuertes bombardeos, inclusive en el sector donde está la planta de Chernobyl, que fue donde los soviéticos tuvieron el accidente nuclear del año 85-86, que es el peor accidente nuclear que ha habido en la historia. Estaba siendo controlada por Ucrania y con una observación permanente de la Unión Europea y de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con unas medidas de seguridad extremas, y todos los días, a toda hora, le estaban midiendo los niveles de radioactividad. Y según parece que después de la toma de los soldados rusos, esos controles, esos protocolos de control se han perdido un poco y podría generar también otros problemas. Máxime que está muy cerca de las cabeceras del río Dnieper, y que todo lo que baje va a afectar a todas estas personas que viven alrededor del río Dnieper, que se calculan más o menos entre 7 y 10 millones de personas, sin contar a los que se han desplazado. Bueno, y vemos que también otros sitios donde ha habido unos bombardeos más intensos, en especial alrededor de Kiev. O sea, no cabe duda que el señor Putin está empecinado en tomar Kiev, y si la quiere tomar no es para negociar nada distinto a que le reconozcan la propiedad de Ucrania y seguir avanzando en su proyecto. A que no se lo reconozcan es otra cosa, pero eso es lo que él quiere, y así se va a imponer, y siempre con su cuento de que él es la víctima y que él es sufrido y que los Estados Unidos son los causantes de eso. Y, bueno, y aquí vemos cómo se ha ido gestando, porque vamos a entrar ahora a ver la admirable e impresionante reacción del pueblo ucraniano. Este avión viajó desde Estados Unidos. Este tipo de aviones viajaron desde Estados Unidos con cargamentos de misiles antitanques. Y estos misiles son los que le han hecho la vida a cuadritos a los rusos allá, porque son varios los tanques que han destruido o equipos o escuadrones de tanques que han tenido que parar o devolverse porque han perdido a muchos de sus mejores hombres o han quedado inutilizados y han tenido que recoger tripulaciones de un lado a otro. Es decir, se le han puesto la vida a cuadritos. Entonces, muy bueno que estos tanques han evitado el avance ruso, porque, claro, cuando hicieron el estudio de Estado Mayor se sobreentendió, y así lo hemos dicho en varios episodios, en varios escenarios, que ese es la fortaleza que tenía Ucrania para resistir, era la guerra móvil de guerrillas o los movimientos retrógrados con defensa móvil o defensa de fuerza orientada, para canalizar el movimiento de la fuerza agresora y ubicarlos o convencerlos de que fueran a combatir a determinados sitios, y hasta el momento lo han logrado. Gracias a estos misiles, a la pericia de la gente y a la gran voluntad del pueblo ucraniano, que no se puede negar que eso es admirable. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo ha sido esa voluntad, y nos lleva a pensar cómo debe ser una movilización nacional para la guerra. Estos son miles de botellas que las personas fueron acopiando y las fueron llevando a unos centros de recepción, con el fin de que fueran cargadas con gasolina y con otros elementos inflamables utilizadas como las famosas bombas Molotov. Pero son muchas, y el pueblo ucraniano está dispuesto hasta el último sacrificio, pero su país no puede quedar invadido. Y esto ha ido aterrorizando a los soldados soviéticos, rusos, porque en cada combate no solo que les destruyen los tanques o los equipos blindados o los equipos motorizados, sino que enseguida les den una lluvia no de granadas ni de explosivos, sino de estas
botellas que son incendiarias y los queman. Pues, eso es aterrador, es complicado y son muchachos jóvenes que salen de su país convencidos que iban a encontrar un terreno fácil y que entraban como fuerzas expedicionarias invasoras, que lo que les decía Putin era palabra de mi Dios y no contaban con que se iban a encontrar con eso. Aquí vemos una trinchera donde están las bombas listas y están esperando que el soldado de infantería adversario se acerque y en lugar de tirarle granadas, le lanzan esto, o si se fortifican, le hacen aproximaciones tácticas y se las arrojan adentro y, y esto es igual de letal o igual de complicado que las granadas de mano, porque después de que explota la llama se extiende y como esos trajes de invierno son hechos de plástico, es rapidito que prenden candela. Aquí vemos otro ejemplo de esta movilización impresionante. La gente civil, los jóvenes, los adultos, todos construyendo las barricadas y recibiendo los camionados de arena que afortunadamente en el río hay bastante, las que volquetas y volteen y las bolsas y llene y arme trincheras y ayude a colocar las barricadas y lo demás. Entonces la gente llega por cientos, por miles y estos muchachos, esta gente no se preocupa por nada porque allá les llegarán mujeres y adultos a llevarles comida, estarán pendientes. La población civil ha entregado sus vehículos particulares al servicio de la resistencia. Todo está funcionando de una manera muy patriótica para defender a su país. Aquí vemos otra forma como han venido desarrollando el patriotismo, colocan la bandera, colocan las posiciones un poco improvisadas, pero detrás de eso están armados con esos letales misiles que les envió Estados Unidos, que les han servido muchísimo. Ya Alemania les enviaba algunos y Bélgica, y bueno, eso se ha ido mejorando. Aquí vemos los campos de entrenamiento con los que el ejército ucraniano comenzó a preparar a todos estos civiles, unas pistas de infantería, unas pistas de entrenamiento muy exigentes y en pleno invierno con nieve y con una exigencia muy fuerte, pero ahí los vemos y es lo que tienen y lo que están desarrollando y es lo que ha motivado tanto a su país. Y llama la atención que ucranianos que viven en muchas partes del mundo, mientras los adultos y las mujeres que no pueden quedarse o que no tienen la posibilidad están saliendo, otros están regresando a su patria a tomar su bandera y a defenderla al costo que sea. Aquí vemos los polígonos donde se han entrenado, polígonos muy bien construidos, muy bien armados y desde luego pues financiados por la OTAN y con instructores de la OTAN. Pero lo que más nos llama la atención es la calidad de armas, porque no están entrenando tiradores común y corriente, sino lo que se llaman los snipers o los francotiradores, los especializados. Entonces, por eso han utilizado de una manera inteligente a los que pueden operar los misiles o los lanzacohetes que son más fáciles de operar y quiénes son los que manejan los tiros para que tiro hecho sea tiro efectivo. Claro, también hay fusiles y ya acaban de entregarle 70.000 fusiles en un primer viaje a los civiles para que combatan, pero pues esa es una forma. Pero el entrenamiento fundamental es de los francotiradores, que son los especialistas en causarle muchas bajas y dañarle la moral al adversario. Aquí esta foto nos muestra el trabajo permanente del pueblo ucraniano para su defensa, este tipo de trincheras de infantería o de posiciones de infantería, de hoyos de tirador y de posición de 4 hombres, de 6 hombres, que usualmente en la vida civil se llaman trincheras, pero son posiciones de tiro de infantería, las comienzan a hacer normal con sus palas y sus picas, pero luego las refuerzan o las arriostran con maderos gruesos y las cubren luego con los sacos y detrás de los sacos tienen todo el arsenal y la voluntad a morir y a salvarse por su país. Y aquí vemos cómo las damas que no han salido, las señoras, están dedicadas a tejer en todos los sectores donde hay que proteger, sobre todo las armas de artillería, los camuflajes, y lo van haciendo manualmente y todas trabajando con una voluntad increíble. Y aquí vemos soldados recién incorporados, voluntarios más que soldados, recién incorporados recibiendo instrucción de
oficiales de Alemania, de Polonia, de Inglaterra, que viajan hasta allá a entrenarlos en las técnicas básicas de infantería y en el empleo de estas armas especializadas que, como nos damos cuenta, son fusiles de muy buena calidad, fusiles de asalto. Aquí ya vemos a los jóvenes en entrenamiento dentro del bosque para irse formando como militares, pero son civiles. O sea, además de los soldados, hay unidades que están entrenando a todos estos civiles que son los que están presentando también parte del combate. Vemos otra toma de ellos. Aquí los vemos ya enseñándoles a operar las temidas minas antitanques, que también tienen muchas, y eso es lo que le ha causado bastante retardo al ejército ruso, porque Rusia tenía casi que una avanzada terrestre cantada. Se sabía que iba a ser una incursión táctica de tanques y por la necesidad de controlar los centros urbanos, no dejar ningún centro urbano atrás sin controlar, tenían que ir entrando a tomar centros urbanos, pero no contaban era con la astucia de la colocación de esta enorme cantidad de minas, y son muchos los tanques que han sido inutilizados o las unidades que han sido detenidas, y la preocupación porque no les llegue el abastecimiento, porque los han dejado pasar y después de que pasan les vuelan los puentes. Y sí, Rusia tiene una capacidad grande de puentes, pero donde llegan a construir puentes está lo elemental y lo básico, que son los snipers, los francotiradores, causándoles el hostigamiento permanente. Entonces la solución es bombardear, pero es que bombardear un francotirador, eso es como correr un riesgo de que sí o que no, porque el francotirador se puede mover fácil y no tiene una forma tan exacta de ubicarlo. Entonces, eso es lo que les ha hecho la vida a cuadritos allá. Y aquí esta foto es sencillamente espectacular, pasará para la historia. 4 señoras de diferente edad, sobre todo esta señora, ya a su edad se le nota, completamente convencida de lo que hay que hacer y está ahí lista para el sector que le toca defender. Eso indica el convencimiento, el nacionalismo, el patriotismo que corre por la sangre en las venas de estas personas en Ucrania. Aquí vemos otra táctica que utilizaron, fue que bloquearon el sistema de Google Maps y de Google que le sirve para ubicarse a uno cuando va manejando, y le están quitando o ya le quitaron los letreros con las flechas de orientación. Entonces soldados rusos que llegaban confiados en que podían conectarse a la red y mirar hacia dónde iba el posicionador, pues se les ha descuadrado y entonces tienen que recurrir a preguntar, se meten por donde no es, caen en emboscadas. Es una guerra intensa y hecha con todas las de la ley. O sea, el objetivo es, como dice el principio de la defensa, negarle al enemigo el acceso a terreno crítico, y el otro objetivo, el otro propósito, privarlo de los recursos necesarios, y lo están haciendo. Y el tercero es canalizar su avance hacia un terreno favorable al combate, y se están cumpliendo esas 3 premisas de la defensa que las aprendemos todos allá desde cadetes, desde estudiantes en las técnicas de defensa, ahí las están aplicando al pie de la letra y les han salido. Esta foto será icónica y pasará a la historia, se acordarán todos ustedes dentro de unos años cuando se refiera a la guerra de Rusia y Ucrania, del soldado ruso que quedó tirado en medio del hielo y su tanque destruido en medio de una operación de estas, y una foto que le dio la vuelta al mundo. Aquí vemos una foto que demuestra la insensatez del asalto, no la ha publicado nadie, la hicimos nosotros aquí en la comparación para mostrar esto es cómo quedó un tanque ruso con toda la capa de blindaje y todo el poderío de sus cañones, cómo quedó por dentro después de un ataque con los misiles y con las minas. Y en cambio aquí la respuesta rusa del bombardeo a una ciudad como destruye un vehículo civil, no tiene presentación eso. Aquí una señora mirando y tomando con su celular unas fotos de lo que quedó de que era su casa. Es el drama que están viviendo los ucranianos que están en esa región. Y aquí vemos a unos soldados ucranianos que salieron de una trinchera y están revisando un tanque en ruso que fue inutilizado por ellos. Ahora miremos una pequeña, no para profundizarlo porque esto sería otro tema para una o varias, sino de lo que ha pasado con el rublo desde cuando Rusia comenzó a incrementar sus acciones
beligerantes contra Occidente. Entonces vemos que en el 2010 un, un rublo valía más o menos un dólar valía más o menos 31 dólares, 31 rublos, y se mantuvo por ese ritmo hasta el año 2014. En el año 2014, ¿por qué se pega la caída? La primera gran caída. Por la invasión de Rusia a Crimea y por crear esas zonas temporales que hicieron allá donde se fue creando las famosas repúblicas independientes. Luego, en el 2015, con el acuerdo de Minsk, que no se ha debido hacer en Bielorrusia, pero se hizo, subió un poco el dólar, el rublo, pero luego volvió a caer. Luego vino el tema de Nagorno-Karabaj y la metida de Rusia en Siria y bajó casi a 75 rublos por dólar. Posteriormente, ya en la era Trump, como que volvió a subir, volvió a repuntar y se mantuvo un poco, ya no en el mismo nivel del principio, pero sí estable, más o menos estable. Pero al final de la era Trump volvió a caer y se mantuvo nuevamente en esa caída y finalmente en el 2020 bajó casi a los 80 rublos por dólar, se mantuvo durante este periodo de desafíos y quizás eso le dio un poco de confianza al señor Putin para pensar que tenía el cielo por las manos, pero aquí vemos que nuevamente a partir del 22 se pega esta descolgada y ya está en 110 causando pánico dentro de los ciudadanos rusos. Solamente tocamos eso, no vamos a entrar a meternos con las sanciones económicas y hablar porque se nos alarga y lo que queremos es la parte estratégica. Hoy se publicó esto también en varios medios del mundo, que una de las opciones, una de las decisiones que ha tomado la Unión Europea con todas las medidas que hemos escuchado, que son tantas que ya son difíciles de codificarlas en un solo resumen, tienen como un solo fin demostrarle a Putin que no es beneficioso para él, pero es que no sabemos cuál es el plan B que él tenga cuadrado con la China, que incluye la tercerización de productos, las criptomonedas y otras formas de manejo económico, y ni a Estados Unidos le conviene entrar frontalmente a combatir con la China, ni a China le conviene matricularse del todo con Rusia, porque si el fracaso es estruendoso, pues China hará parte del problema y quedará también como un perdedor. Sin embargo, esto no es para especularlo ni para hablar así a la ligera, sino analizar qué es lo que hay sobre la mesa y hay que seguir profundizando y analizando. Esta foto también es icónica y no parecería que fuera real, sino surreal, surrealista. Y es como una dama, una señora rusa, cerca a una de las estaciones del tren en Moscú, sale y le canta la tabla, le dice cuántos son 2 más 2 a un soldado, a un agente de policía ruso, lo cual es impensable en un país donde la policía tiene carta blanca para maltratar a todo el mundo y para cometer todo tipo de actos violatorios de los derechos de las personas. Y aquí esta dama tranquilamente sale y le canta la tabla y le da la vuelta al mundo, y inclusive, como vemos aquí, las personas filmando con su celular para que quede la constancia. Eso indica el nivel de tensión que hay dentro y fuera de Rusia y lo que está ocurriendo y lo que nos da para pensar de este análisis geopolítico que suponemos nos tiene a todos pensando muchas cosas en lo que estamos viendo. Esta foto ya comienza a ser preocupante porque resulta que este es un tanque de guerra ruso, corrijo, alemán. Aquí está el símbolo de Alemania, la famosa cruz de hierro, con la que Hitler premiaba a sus mejores soldados. No es que sean nazis, es que es una cruz de hierro, es una condecoración nacional de Alemania, es un emblema alemán. Y están haciendo ya maniobras y despliegues de fuerza en Lituania. Todos sabemos que Lituania es límite noroccidental de Rusia, que fue una república soviética y que tan pronto cayó la cortina de hierro, fue de los primeros países que se independizó totalmente de la Unión Soviética y se unió a la OTAN, que no quiere saber nada de Rusia y que le ha dado entrada a Alemania. Entonces aquí el problema es doble, para Alemania, que está acercándose, y que en Rusia existe en el imaginario colectivo de la gente el odio contra los alemanes por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y Putin lo ha manejado muy bien, lo ha manejado muy bien. Y segundo, es que ya con la presencia aquí, eso es como poner un galón de gasolina a corta distancia de una colilla encendida
para que pase un borracho y le empuje la colilla. Entonces, ese es un tema preocupante porque ya Alemania poco a poco ha ido dejando la tendencia que tenía la señora Merkel de negociar, de atender a Rusia, de cantarle la tabla a Putin en público, y el nuevo canciller o el nuevo gobernante de Alemania ha asumido una posición más fuerte, suspendió definitivamente el contrato del gasoducto Nord Stream 2 y ha enviado ya armas y apoyo frontal a, a las fuerzas ucranianas. Inclusive Putin lo dijo hoy muy claro, que eso en lugar de solucionar, así era echarle más cebo al candil o más leña al fuego. Vemos que esta foto es preocupante, es un reflejo de lo que puede encender la mecha. No estoy diciendo que la va a encender, la puede encender. Bueno, entonces aquí tenemos que esa era la última ayuda de la exposición, de ver cómo un pueblo se ha levantado, ha utilizado todos sus recursos, su convicción de algunos de los elementos que hay alrededor, no son todos, tocamos muy puntualmente algunos para generar unas ideas y causar un debate, no tocamos para nada China, que es otro aspecto fundamental en esto, sino queremos en esta videoconferencia centrarnos en dos puntos. Entonces, la invitación a ustedes es a que en su análisis, los que intervengan, nos hablen exactamente de cómo sería la perspectiva de esa resistencia ucraniana, hasta cuándo llegaría y cuál sería la dimensión de la acción rusa. No damos por contado entre las posibilidades que el señor Putin dé pie atrás, porque no lo va a dar por ahora. Y si lo da, sería el fracaso total de su expedición. Le implicaría que se decaería su gobierno en Rusia, le podría generar una descomposición revolucionaria interna para deponerlo y por qué no para matarlo, porque eso es costumbre ahí en ese país. En Rusia son varios los mandatarios que los han matado y Putin sabe todo eso, él lo sabe. Inclusive una de las sospechas que da, si ustedes vieron la foto de hoy, reunido con sus ministros es porque es tan desconfiado que no deja que nadie se le acerque, porque le teme a los métodos de envenenamiento que él utiliza, porque teme a que alguien pueda atacarlo, porque seguramente detrás de las cortinas hay un poco de gente lista a reaccionar que nadie lo vaya a tocar. Entonces, no es descontado que dentro de los ucranianos, porque eso es obvio de suponer, se esté pensando en hacerle una incursión para eliminarlo, o que dentro de las más fuerzas rusas, viendo el fracaso de que no han podido hacer lo que querían y que de no lograrlo en estos días, podría, digo yo, ocurrir una división interna que generaría más problemas, porque pueden conducir hasta un magnicidio o un intento de magnicidio. Entonces, todo esto está sobre el tapete para analizar, pero quisiéramos que la intervención de ustedes no sea para reconstruir más de lo que no se dijo y que la señora, que el tipo que se suicidó, no, sino cuál sería el camino que tiene en este momento la resistencia ucraniana y el camino que tiene el señor Putin, habida cuenta de todo lo que está ocurriendo con factores externos e internos. Entonces, mi coronel Alarcón le pediría el favor que nos ayude con las intervenciones y con el control del tiempo para que no haya conferencias dentro de la conferencia. Gracias, mi coronel. Definitivamente muchas gracias por su intervención. Excelente presentación, excelente explicación de esas fotografías tan dicientes de lo que está sucediendo, aconteciendo, actualizado en, en Ucrania. Entonces, extendemos cordial invitación para que por medio de levantando la manita, pidan la palabra, utilicen los dos, de pronto hasta 3 minutos, y exactamente entremos dentro de ese análisis prospectivo de lo que es hoy en día la resistencia del pueblo ucraniano y la dimensión de lo que podría suceder de aquí en adelante con la acción de los rusos. De lo contrario, si no veo manos levantadas, empezaremos dándole la palabra, perdón, a obviamente primero las damas
que es un quehacer normal y respetuoso de nosotros en la fundación. Entonces le damos la palabra a doña Adela Luna. Y se alista, por favor, Alfredo Gruber. Muy buenas noches, un saludo especial a mi coronel Villamarín, a todos los presentes en esta reunión tan Se le cerró el micrófono. Adela. Se cerró tu micrófono, Adela. Ya. Ya, perfecto, ya, qué pena. Un saludo muy especial a mi coronel Villamarín y a todos los presentes en esta sala virtual. Mi coronel, mi pregunta es la siguiente. ¿No será que al ejército de Rusia se le dio una importancia que no tenía, que en estos días hemos visto, nos hemos dado cuenta de que no era como pensábamos desde el primer día que inició todo esto? Todos ya veíamos a Ucrania totalmente vencida, pero bueno, ha sido todo lo contrario. ¿No será que le dimos una importancia al ejército de Rusia que no merecía? No, Adela, el ejército ruso sí es un ejército competente, está bien entrenado, muy bien dotado, tiene tecnología, tiene capacidad. Lo que pasa es que da la impresión, hasta por lo visto hasta ahora, es que minimizaron la capacidad defensiva ucraniana y pensaron que con todo ese potencial y ese apoyo aéreo y de artillería tan diciente que tienen, iban a amedrentar y a arredrar a los ucranianos y no contaban con esa resistencia ni parece que tenían la información suficiente de inteligencia de cómo estaba organizado el plan de reacción ucraniano. Entonces ahí es donde está el tema, pero sí, el ejército ruso es un ejército poderoso, muy bien dotado y tiene armas y tiene gente muy entrenada. Amén que movieron las tropas que tenían en Siberia, que son las mejor capacitadas, que son como la Reserva Nacional, las movieron a primera línea y todavía falta la evolución de los acontecimientos y no nos atreveríamos a conceptuar de que el ejército ruso es inferior al reto, sino que llevan una sorpresa táctica que la deben estar analizando muy bien. Gracias, mi coronel. Para optimizar el tiempo, quienes quieran utilizar el chat pueden hacerlo. Escriban ahí sus aportes y dejan su tiempo para la respuesta eh, en vivo con la pregunta de mi coronel. Ingeniero Alfredo, tiene usted la palabra y se alista. Bueno, muy buenas noches para todos. Realmente el tema es de subsistencia por ambas partes. Por una parte, pues Ucrania está recibiendo armamento de Estados Unidos, de Alemania, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Italia, España, Canadá, Australia. Y por supuesto, eso mantiene a los ciudadanos, al mundo civil ucraniano en posición de defensa activa, cosa pues que el coronel Villamarín muy bien lo ha planteado y presentado. Por otro lado, eh, Ucrania está recibiendo apoyo de índole financiero. De hoy, los bancos suizos, el presidente suizo decidió, porque Suiza, como siempre, en su neutralidad, pues en todos estos eventos, pues, pero en esta oportunidad, pues se pronunciaron cerrándole las cuentas, prácticamente congelándole todas las cuentas a Putin, a sus ministros y demás en los bancos suizos. Y por supuesto, en los Estados Unidos, la Unión Europea y los países pues democráticos han estado cerrando todo lo que es lo concerniente al sistema SWIFT, que son las transacciones
financieras, comerciales, que impiden a los rusos accesar sus mercados. Por otra parte, se están tomando acciones para reducir el consumo de gas y se canceló, como bien lo apunta el coronel Villamarín, el proyecto de el nuevo gasoducto Nord Stream 2 de gas ruso, que va a afectar mucho pues, a los ingresos en divisas para los rusos. Yo creo que la reacción, como lo hemos visto, de la heroica, pues parte de los civiles en Ucrania, muy bien orquestada y manejada por el gobierno ucraniano, pues está dando los resultados y los rusos se manifiestan sumamente sorprendidos con la cantidad de problemas que tienen para avanzar en su conquista. A Putin no le queda otra alternativa sino continuar con su invasión. Para Putin es vital lograr una situación victoriosa y la toma de Ucrania por las razones que todos conocemos. Y de no hacerlo, como bien lo apunta el coronel, pues corre enormes riesgos para mantenerse en el poder, inclusive a su propia vida. Entonces, estamos viendo una situación pues que pareciera que va a estar un tiempo activa, y eso puede iniciar lo que a mí más me preocupa, que es una situación de orden mundial y a la vez nuclear, que sería lo peor que pudiese ocurrir. Pero en la medida que esto se extienda, pues las tendencias son para que eso ocurra y estaremos ante un cataclismo mundial. La situación de negociación, yo espero que pueda continuar progresando con las reuniones de los, aún conscientes de que ha sido un fracaso el primer día, pero eso no quiere decir pues que puedan surgir unas nuevas alternativas. Yo no lo veo por lo pronto, porque la situación pareciera estar muy firme por parte de los ucranianos defendiendo su territorio y su país, y muy firme también por parte de Putin de avanzar con su proyecto nefasto, demoníaco de invasión de Ucrania. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero. ¿Tiene mi coronel, ¿tiene alguna nota, alguna respuesta, mi coronel? No, mi coronel, sigamos. Perfecto. Tiene la palabra mi coronel Bernardo Fuentes, oficialista de Bairo. Adelante, por favor. Mi coronel, no sé si se activa ya la manifestación, aprovecho. Mi coronel Villamarín, desde su punto de vista de análisis geoestratégico, geopolítico, ¿usted cómo ve la situación de la intervención de la OTAN? Porque pues vemos que pues, muchos dicen que prácticamente el país le realizaron una incursión con todas las de la ley pues de las fuerzas militares de allá de Rusia, y la OTAN pues prácticamente no hizo nada, o bueno, pues se han hecho reuniones y una cantidad de cosas, pero realmente como apoyo de fuerza física, militar, allí para este país, ¿cómo lo analiza usted? O sea, ¿hasta dónde van a esperar seguramente la OTAN? Gracias. Bueno, es que antes de poder mirar realmente la capacidad de la OTAN, hay que ver cómo está la OTAN en este momento. La OTAN desde el año 91, 92, que se cayó la Unión Soviética, entró como en una burocratización, una existencia más bien de comisión diplomática y de mantener al día una información, pero no había un enemigo definido contra quién combatir.
Y las pocas intervenciones que tuvo la OTAN fueron en Bosnia-Herzegovina, con ocasión de la guerra de los Balcanes, y luego esos par de híbridos que hubo en Afganistán y en Irak, que nunca fueron tan claros, y que unilateralmente algunos miembros de la OTAN se fueron retirando hasta que Estados Unidos se quedó solo y tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Afganistán, como ya lo había hecho en Irak. Pero a eso se le suma las políticas pacifistas de la época de Obama, que retiró tropas de Irak, coadyuvó a que las últimas tropas de la OTAN que lo apoyaban se salieran, fue abriendo el camino para que en Afganistán se retiraran las tropas de la OTAN, y al fin de cuentas Trump, que llegó con sus actitudes imperialistas que tenía, se la pasó más todo el tiempo, los 4 años que estuvo peleando con la OTAN y no fortaleciéndola. Inclusive les dijo que si estaban defendiendo Europa, que se financiaran ellos mismos. Entonces la OTAN entró como en una crisis, en el buen sentido de la palabra, que no tenía una identidad total. Paralelamente con ese proceso ocurrió el nacimiento de la Unión Europea, que tiene la dificultad que no todos los países de la Unión Europea son de la OTAN, ni todos los países de la OTAN son de la Unión Europea. Y la Unión Europea no se ha podido poner de acuerdo en tener una carta constitucional que la estructure como un bloque. Entonces ahí es muy difícil que puedan también estructurar un bloque militar que existe por un acuerdo, y están unos miembros y otros no. Está Turquía, que no es de Europa, pero tiene un pedacito en Europa y hace parte de la OTAN, y entonces en una época ha sido amigo de Rusia, hoy dijo que le cerraba los puertos, pero es variable la actitud rusa turca frente a Rusia. Entonces, ya yendo sobre el terreno, como la amenaza es contra unos estados nuevos de la OTAN, o sea, los que eran de la antigua cortina de hierro, hay necesidad de revivirla, y en este momento ha demostrado una unidad fuerte, pero está de por medio de la dependencia del gas que tienen en especial Alemania e Italia, que son dos fuertes socios de la OTAN, del gas ruso. Estados Unidos ha tratado de resolver el problema, lo ha resuelto parcialmente. Noruega ha participado mucho en esto, Qatar, pero ha incrementado los precios. Entonces es un tema que todavía no está definido. Y si ya vemos específicamente, quitando todos estos temas económicos y geopolíticos, utilizar la OTAN en un momento en que la integran 27 países que no han hecho ningún ejercicio militar en conjunto y que no han trabajado en forma estructural, podría dificultarse mucho hacerlo, porque hablan distintos idiomas, los ejércitos no están al mismo nivel de su entrenamiento, y para poder tener una fuerza sólida de la OTAN necesitarían las fuerzas expedicionarias de Australia, Canadá y Estados Unidos, que no las tienen en este momento. Entonces sería una demora por lo menos de 6 meses, iniciando desde ya a preparar una contraofensiva, y eso le daría más tiempo al señor Putin. Entonces por eso han acudido a la estrategia económica, a la estrategia de presión mediática internacional, al cierre de todos los accesos, a bloquear a Rusia de tal manera que salga derrotado, pero eso está impredecible y seguramente tendrán que ir constituyendo ya fuerzas mucho más concretas. Y la prueba es que ya Estados Unidos puso en un solo viaje 7.000 hombres allá, algo que hacía rato no colocaba en Europa. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra don Byron, y se alista, por favor, mi general. Buenas noches, muchas gracias, mi coronel, por la intervención, por la oportunidad. Me quiero concentrar un poquito en la situación específica de la guerra no sé si de guerrillas esté bien el término, que está empezando a adelantar Ucrania, o que ha adelantado desde el principio de este conflicto. Y nos cabe perfectamente la frase que el que no conoce la historia está irremediablemente destinado a repetirla. Parece ser que la experiencia que tuvo Rusia en Afganistán la han obviado mucho, se sobredimensionaron y minimizaron o no tuvieron en cuenta la capacidad de reacción del pueblo ucraniano, y por eso son los resultados que se están presentando hoy en día. Y parece ser que todo va encaminado a una guerra de largo aliento, de largo tiempo, porque cuando el patriotismo se exacerba, las personas o los combatientes van a ir hasta el último hombre y hasta la última
hasta el último cartucho, como se dice coloquialmente. Entonces, los apoyos están viniendo a raudales del exterior hacia Ucrania. Escuché que España le mandó 100 millones de dólares y los otros países los están aprovisionando de misiles Stinger, que son unas armas que utiliza un solo hombre de infantería, que puede hacer con un solo hombre bien desplegado en un sitio estratégico, en un punto del terreno preciso, hace un daño tremendo a un vehículo de combate ruso. Y a eso es a lo que le están apostando. Entonces, la reflexión sería en ese sentido. También tenemos a Turquía cerrando el estrecho del Bósforo. Entonces, sí, están apuntando, aplicando como todas las tácticas y formas de lucha para hacer que Rusia se sienta rodeada en todos los ambientes económicos, políticos y geoestratégicos, lo que va a causar irremediablemente una reacción, ojalá no sea la peor, que es el temor que se tiene en este momento. Gracias. Pues respecto a lo que dice Dumbairo, desde el punto de vista estratégico operacional, es un movimiento retrógrado o una combinación de defensa de área con defensa móvil. Esa sería la explicación. Y desde el punto de vista táctico, si es una guerra de guerrillas, claro, son guerrillas pequeñas, son grupos pequeños que actúan, pican en un lado, golpean en otro, aparecen en otro y se están moviendo por el terreno. Y respecto a lo de Ucrania y lo de Turquía frente a Rusia, es que aquí cada vez nos queda más claro que la palabra la tiene, la solución la tiene China, pero da la sensación de que China está manejando las cosas con guante de seda y mano de hierro para ver qué tantas ventajas saca, porque ya logró la primera, que la veíamos el viernes por la noche, que es hacer parte de la solución de los problemas de Europa, pero va a querer más. China, con su ambición que tiene, va a querer más y probablemente lo que está esperando es que la situación se deteriore para entrar como el que llega con la solución en la mano a sacar ventajas por todos los lados. Muchas gracias. Tiene la palabra mi general Vázquez. Bienvenido. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo creo que a pesar de la histórica resistencia del pueblo de Ucrania, en donde están desarrollando una guerra híbrida, como conocía Marín, esto pasa la historia y son nuevos métodos que hay que ver. Pero lamentablemente todo esto proyecta una ocupación permanente de los objetivos trazados por los rusos. Yo creo que han tenido contratiempos, pero todo se proyecta a que a la larga ellos van a ocupar las posiciones, van a ocupar los objetivos que han venido planificando de una manera metódica y en el tiempo. El problema para los rusos después que ocupen estos territorios es cómo mantenerlos, porque creo, un análisis muy rápido, que ellos no van a tomar todo el país, van a tomar ciertos objetivos y ellos sabrán cuáles son, porque después que uno toma un terreno hay que alimentar a esa gente, en la parte económica que Rusia no la tiene. Y creo que el gran error fue la miopía que tuvo los Estados Unidos y la OTAN en no incorporar a Ucrania con suficiente tiempo para poder actuar de acuerdo a los estatutos que ellos tienen en la OTAN. Ya muy tarde, inclusive hoy estuve viendo una noticia que Ucrania solicitó entrar a la Comunidad Europea y le dijeron que no, que todavía no cumplen los requisitos. Entonces ustedes pueden ver que las cosas no son como uno cree, sino como son. También creo que hay ciertos medios de comunicación, sobre todo en los Estados Unidos, que no tienen realmente todas las perspectivas de lo que está pasando. Se le infiere al oyente, al pueblo, a los que estamos pendientes de las noticias, que Rusia está perdiendo la guerra porque no la ha ganado, porque no tiene control total, porque ya en este momento ha debido tener la ocupación total de Ucrania. Que Putin es un desquiciado mental y está actuando erráticamente. Que Rusia está arruinada por las medidas económicas y que esto va a obligar a
Putin a suavizar su postura ofensiva. Ojalá estas premisas fueran ciertas, pero esto no contempla todos los factores de lo que está sucediendo en el terreno y de lo que ha sucedido en estos últimos años. Creo que la percepción que se tiene hoy en día en la colectividad de que las potencias tienen que ganar la guerra en 5 días viene de la aplicación exitosa en algunos casos de la doctrina Powell, como fue el caso de la invasión en Panamá y su mayor exponente, la guerra con Irak en el 99. Como la gran mayoría de ustedes saben, la doctrina Powell es que hay que actuar en forma masiva, decisiva, contundente y muy brevemente, con un mínimo de baja, y ganar la guerra. Y aunque Estados Unidos en 2 oportunidades lo pudo hacer, no es el caso, en esta oportunidad, porque inclusive esto llegó a modificar un poco el empleo convencional de la fuerza por parte de Estados Unidos y sus aliados, y empezaron a centrar su entrenamiento y su doctrina en la guerra contundente de poca duración. Por supuesto que la victoria inicial de Irak en el 2003, empleada por la doctrina Powell, no pudo consolidarse por falta de objetivos políticos claros, pero la victoria inicial fue dada de esta manera, y yo creo que se han confiado tanto la OTAN como los Estados Unidos de que ellos pueden ganar guerra relámpago y el mundo vea a las demás potencias de la misma forma. Rusia, al contrario, viene fortaleciendo su poder convencional, la planificación y utilización de sus fuerzas armadas para la toma de objetivos y ocupación de territorio, sin descuidar su capacidad nuclear estratégica y táctica como medios de disuasión. En segundo lugar, que le dije sobre la opinión que hay de Putin, que sufre trastornos mentales por emplazar las plataformas de lanzamiento de su arsenal nuclear de uso táctico, basta leer la doctrina de las Fuerzas Armadas rusas y la estrategia diplomática y militar que Rusia ha llevado y que el satélico Putin ha llevado, para observar que todo es un diseño no improvisado. Esto ya tiene tiempo y se está concretando en este momento con Ucrania, y va a seguir. Si no se ponen las pilas, esto va a seguir. Rusia, por doctrina de seguridad, considera las armas nucleares un factor fundamental para garantizar su seguridad y soberanía nacional, y un medio para asegurar su posición como gran potencia internacional. Y esto no es que yo lo dicen los políticos rusos, sino que esto lo tienen plasmado en la Estrategia Nacional de Seguridad de Rusia del año 2015 y en su doctrina militar de 2014, donde lo importante de estos documentos es algo que se los voy a leer tácitamente, porque de esto se debería hablar más, porque es una doctrina de un país y no de una persona. Dice textualmente, abro comillas, la Federación Rusa se reserva el derecho al uso de armas nucleares en respuesta al caso de una agresión con armas convencionales. Va más allá de las armas nucleares, al caso de una agresión con armas convencionales en el que se amenace la asistencia del propio Estado. Y la decisión del uso de las armas nucleares corresponde únicamente al presidente de la Federación Rusa, cierto comillas. Ya con esto le estoy diciendo que esto que dicen que Putin es un loco, él se está basando en algo que a lo mejor él mismo escribió, porque realmente a lo mejor esto es de 2014 y 2015, pero que es una norma y está en los objetivos del Estado ruso. Esta era mi parte de mi intervención. Muchas gracias. Gracias, mi general, mi coronel. No, pues lo que dice mi general es completamente cierto. Eso, desde esta mañana se advirtió que la solicitud de entrar Ucrania a la Unión Europea iba a ser rechazada casi de inmediato. Además, porque políticamente no le conviene a la Unión Europea decir en este momento, sí lo recibimos, porque sería darle pie al señor Putin para que lanzara algún ataque contra Europa diciendo que ya están haciendo parte del problema. Entonces lo tienen que manejar de esa manera. Pero además, mi general tocó un tema que es fundamental y que lo hemos insistido aquí y que lo vemos en los medios con personas que llevan a opinar sobre lo que pasa. Y es que piensan que la solución es como a ellos se les ocurre, con el buen sentido, y no como la está pensando el señor Putin.
resulta que lo primero que toda persona sensata que haya estudiado ciencias militares aprende en inteligencia militar es que siempre hay que determinar es cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario y a partir de esas capacidades mirar lo que piensa, qué opina, y lo dice Sun Tzu en su libro. Para poder derrotar al adversario, derrótele la estrategia y conózcale cómo piensa, qué hace, cuáles son sus debilidades. Pero mientras no se actúe sobre el campo, sino se crea que la solución es la que la persona que la sugiere la ve de su manera, pues está dando pie y el señor va a seguir, como lo dice muy clarito el general Vázquez, va a seguir avanzando en todo lo que tiene previsto sin renunciar a nada, sino más bien que más coge y cómo ubica lo mejor y a partir de eso mejor negociar entre comillas, pero lo que conviene a él. O sea, lo suyo lo negociamos, lo mío no se negocia y sigamos avanzando. Es más o menos la teoría del señor Putin. Gracias, mi coronel. Gracias, mi general. Voy a permitirme leer algunos aportes que han llegado al chat y inmediatamente después le damos la palabra a Eduardo, que lo veo con la mano levantada. Mario Costella dice una pregunta para mi coronel. Si Estados Unidos hubiera querido evitar la invasión, ¿no hubiera sido más fácil poner parte de la sexta flota en el Mar Negro? Bueno, mi coronel, es que resulta que como Rusia se le anticipó a los hechos y colocó unidades de combate en el Mar Negro, pasó a Azov y se metió allá a Crimea y colocó unas unidades no tan de tanto calado como las que tiene Estados Unidos, pues ya le ganó de mano y llegar allá era generar un conflicto innecesario para Estados Unidos y darle la razón al señor Putin de que él es la víctima. Entonces, en ese sentido sí hay que reconocer que les ganó de mano, pero que la sexta flota podía recurrir más a cerrar el estrecho del Bósforo que mencionó Tumbairo, y ahí tiene el apoyo y no pasa nada porque si llega la sexta flota a apoyar a Turquía, que es miembro de la OTAN. Entonces es otra jugada más estratégica. Pero la verdad es que Estados Unidos, como salió con el rabo entre las piernas desde Afganistán, ni en la opinión pública ni en el gobierno de Estados Unidos había hasta ese momento la menor intención de comprometerse en nada que fuera de riesgo bélico. Gracias, mi coronel. Eduardo Patiño dice dos cosas pequeñitas. Kiev es el centro de gravedad de Ucrania. Y la segunda dice, no se sabe por qué Biden no envió la flota al Mar Negro. Elías Ortiz nos dice lo siguiente. Yo pienso que esta guerra para Rusia presenta un mayor grado de dificultad porque debe cuidarse de los daños colaterales que sus acciones pueden ocasionar. De otra parte, creo que es cuestión de tiempo porque solo a punta de patriotismo no se gana una guerra y es indudable el poder militar ruso. Al final, debe cumplirse la premisa de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito y las conversaciones deben darse en cualquier momento. Claro, bueno, no, pues obviamente la respuesta y la solución a todos los conflictos es el diálogo, pero es que Putin le está apostando es a que el diálogo es que le entreguen lo que él quiere, sino no más diálogo, o sea, no hay otra opción que es lo que él quiere, y la conversación es eso, o me entregan lo que estoy pidiendo, o sigo utilizando las armas y estructuro las armas atómicas. El patriotismo ucraniano pues va a seguir siendo incrementado de manera importante por Occidente y cada vez estarán más fuertes y eso también va a causar daños en la moral rusa. Entonces, los rusos le apuestan a que cada vez van a incrementar su arsenal y su poderío bélico contra el pueblo ucraniano y eso generará una carnicería impresionante. Al ritmo que vamos, dentro de pocos días podríamos estar viendo una carnicería impresionante. Y la respuesta ucraniana cada vez será más patriótica, más agresiva y llegarán otras personas a ser parte de pudiendo comprometer al mundo en un conflicto de mayor intensidad. Entonces, la única solución que se ve posible ahí es que China asuma partido
porque hasta ahora sabemos que por debajo de la mesa está con Rusia, pero si China para el chorro y dice que no apoya más a Putin, ante un desangre de esos, ya la cosa sería diferente. Pero el tema es que los chinos son igual de fríos a los rusos en estos campos, entonces todo está por verse. Gracias, mi coronel. Mi mayor Miguel Ángel Orejanera le envía un saludo, le da sus agradecimientos por habernos ilustrado esta y todas las noches en las cuales mi coronel ha tenido a bien informarnos, actualizarnos y a convertirlos en parte de la geoestrategia, parte de los geoanálisis que mi coronel hace tan concienzudamente. Mi mayor dice lo siguiente: y los extranjeros que están enlistándose en las fuerzas militares ucranianas, ¿qué papel jugarían en el conflicto? ¿Qué incidencia tienen los extranjeros que se están enlistando en las embajadas de Ucrania, en los diferentes países? Muchas gracias, coronel. Es que esto no es nuevo, desde las épocas inmemoriales en la guerra ha habido unas características como esa de que muchas personas se enlistan, llegan, son partisanos, son milicianos, hacen parte de lo que llaman los grupos de solidaridad con la resistencia. En las guerras árabes lo vemos muchísimo con los musulmanes, en Afganistán hubo muchísimos, y aquí han llegado hartos, y Putin lo único que ha hecho es venderle al pueblo ruso la idea de que son nazis, y nombrar un nazi en Rusia es como nombrar al diablo. Pero ellos ya están, no qué papel van a jugar, ya hay muchos que están desde el principio y han participado en todas estas acciones. Hay contratistas extranjeros también que trabajan con los gobiernos. No se ha hecho público, pero eso tiene que estar allí ya gente contratada de diversos países, y no se nos haga raro que un día estos aparecen hasta colombianos allá metidos, porque ese es la dinámica y la mecánica de las guerras. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Peña parece que quiere intervenir. Aquí nos ha dejado un mensaje Fernando Lenis. En tiempo crucial, 96 horas más de fuerte ofensiva de Rusia y fuerte defensa de Ucrania. Mientras tanto, avanzan negociaciones internacionales. Será una guerra de largo aliento, difícil de consolidar. Rusia no puede emplear guerra nuclear y no ha sido fácil. La resistencia con guerra de guerrillas es muy efectiva. Ejemplos anteriores: Corea, Vietnam, Afganistán y otros. Al final, Ucrania será un país neutral sin incluir en la OTAN, y Rusia quedará con el Donbass y Crimea, etc. Y coronel Villamarín. Pues ese es uno de los escenarios posibles, ¿no? Y sería uno de los menos malos, pero al ritmo que Ucrania está interesada en defender su territorio, imaginemos ese escenario que plantea Fernando Peña ahí, que llegan al momento en que dicen se para aquí, esto queda de Rusia, esto queda de Ucrania, país neutral, no interviene la OTAN, pero hay tantos intereses creados y tantos compromisos que se han ido creando y se seguirán creando con esta guerra que ya se desató y es una realidad, que no podríamos esperar que la solución fuera como tan suave, porque si Ucrania pierde su territorio y queda empoderada y queda dolorida por lo que le hizo Rusia, no descartamos que haya acciones de comando dentro del territorio ruso posteriores a eso, que haya venganzas, que sigan las presiones, las agresiones mutuas, y con una circunstancia agravante, que al dejar al Donbass, como lo pretende Putin, como un Estado, así se negocie, que quedan ya independientes o autónomos, como nos plantea Fernando. El tema complicado allí es que Rusia tampoco va a ceder y lo seguirá armando hasta los dientes, y entonces cada vez que ellos quieran pasarse la supuesta frontera que trazarían, irían a agredir a los
a los ucranianos, y los ucranianos siempre tendrán el dolor de que este pedazo de nuestro territorio, que no lo robaron, que ahí estaban las propiedades de mi familia. Entonces, eso va a ser una guerra interminable. Por eso les decimos que aquí la única solución la tiene China, parándose del lado de no teniendo objetivo para ningún lado, poniendo a Rusia en su puesto, que se retire absolutamente de allá y que deje las cosas como estaban desde antes de 2014, y seguramente así Ucrania no sería nuclear, no sería de la OTAN. De resto es echarle fuego por todos los lados a la candela, y no parecería haber una solución diferente a esa. Gracias, mi coronel. Eduardo, tiene la palabra y se alista Elías Ortiz. Buenas noches, ¿me escuchan? Tienen mucho ruido de fondo. Un momentico, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, adelante, sí. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me copian? Sí, señor, pero sigue teniendo un ruido de fondo allá. Claro que sí, se le escucha. En Barranquilla se le escucha un 5. Listo, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al coronel Villamarín por su intervención la noche de hoy. Y en segundo lugar, pues desde mi óptica, mi punto de vista, pienso que esta intervención rusa en Ucrania puede llevar a un replanteamiento de las posiciones de los diferentes países que están vinculados en el escenario de la contienda. Hace poco, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que va a dejar de depender de la asistencia energética por parte de Rusia, por lo cual decidió fortalecer a sus fuerzas militares para que dejen de ser unas fuerzas militares de defensa que venían dándose desde la posguerra, ahora pueden convertirse en unas fuerzas de ataque. De la misma manera, también van a crear unos gasoductos especiales para que los rusos no les sigan suministrando gas a los alemanes. Fuera de eso, pues tenemos que países como Polonia y Lituania, y de la misma manera Rumania, algunos integrantes de la OTAN, otros no, han decidido pues suministrarle armas a las fuerzas militares de Ucrania para que éstas se defiendan de la invasión rusa. Y pues estos escenarios pueden llevar a que pues pueden haber una reconfiguración de las posiciones de las diferentes naciones. Es claro que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, está manejando la situación con guante de seda en la medida que busca que las sanciones económicas surtan efecto mediante la diplomacia de Joe Biden, que es el predominio de su política exterior. Sin embargo, también ha decidido enviarle armas a las fuerzas militares de Ucrania, con las cuales estas han logrado neutralizar muchas posiciones del avance ruso. Entonces, pienso que la OTAN y Estados Unidos se la están jugando de dos cabezas. O prevalece la diplomacia o le crea una guerra de desgaste a los rusos, como le sucedió en Afganistán en la década de los 80, cuando tuvieron que irse del territorio afgano en 1989, cuando Estados Unidos respaldó a las guerrillas mujahidines. Entonces, esta reconfiguración puede llevar, por ejemplo, a que Japón, por ejemplo, en el escenario coreano, si Norcorea sigue enviando misiles de ensayos balísticos, los japoneses podrán imitar el ejemplo alemán de pasar de ser una fuerza, sus fuerzas militares, una fuerza de defensa, a una fuerza imperial de ataque, como lo fue en tiempos de la entreguerra, o cuando surgió la dinastía Meiji en el siglo XIX. Entonces, pues vemos que esta situación es muy interesante y también es muy delicada, porque si los rusos se atreven a lanzar
armas nucleares, entonces ya el conflicto, la contienda podría pasarse de una guerra mediana a alta intensidad, que es lo que la humanidad no quiere que sea. Esta es mi intervención y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Elías, por favor, adelante. Gracias, mi coronel, buenas noches. No, ya puse mi comentario en el chat, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Elías. Mi coronel González. Ay, perdón, también tenemos a mi coronel Carvajal con su micrófono abierto. Le pido un favor, mi coronel González, que me espere un momentico mientras atendemos a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches. Excelente la información que nos da hoy el señor coronel Villamarín. No tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel González, por favor, adelante. Y si alista... Uy, aquí estaba también mi general Serpa. Gracias, mi coronel. Pues observando dos cosas de las relacionadas con la primera pregunta o la primera intervención. No, los planes y movimientos del ejército ruso se ven muy bien calculados y previstos porque primero se apoderó de la península de Chechenia. De Crimea, perdón. Y ahí estableció fuerzas que ahora está utilizando para avanzar de sur a norte. Y al mismo tiempo que está desatando un avance de norte a sur desde la frontera de Bielorrusia por la cuenca del Dnieper. Por eso indica que todo está pues previsto en forma macro y planificado, que es propio de un ejército bien organizado. Ahora, pero yo quiero poner en evidencia quizá de pronto un poco puede ser hasta fantástico o hipotético, pero pues siempre hay que considerar factibilidades, así sean remotas. Veo que en el fenómeno de la invasión de Ucrania es un enemigo que Ucrania tiene al oriente, que es Rusia, y está avanzando hacia el occidente ese enemigo para invadirla. Pues ese es el pensamiento de Putin. Pero resulta que nosotros también tenemos al oriente una influencia de Putin, que es aliado de Venezuela, que quizá de pronto entonces, si sigue creciéndose este conflicto, entonces también Rusia quiere avanzar del oriente hacia el occidente, que somos nosotros, por motivos de dominio y control de bases, digamos, de cabeza de playa, de un conflicto ya global más generalizado. Quizá de pronto puede estar esto en el campo muy hipotético, muy poco probable, muy peliculesco, pero ya ha dado demostraciones de querer ser muy amistoso con nuestro vecino del oriente, vendiéndole armas, que está adquiriendo mucho equipo naval, aviación, armamento terrestre y dándole facilidades tecnológicas a nuestro vecino oriental. Eso quiere decir que entonces Putin no tiene la mente tan lejos como podamos pensar de nosotros en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel González y coronel Villamarín. No, claro, estoy completamente de acuerdo con mi coronel González. Es más, eso tiene que estar hablado ya desde hace muchos años y la prueba más fehaciente es la compra de material bélico que le hizo desde la época de Chávez a Venezuela, a Rusia, y cómo se han ido fortaleciendo y los intentos de ataques cibernéticos que han hecho contra Colombia, que ahí es otra arma poderosa que tiene Rusia para actuar en el mundo. Entonces, hago el paréntesis para decir, gracias a que mi coronel González no lo recuerda, que así como el mundo está muy impulsado porque le hicieron una serie de restricciones financieras a Putin, lo más elemental esperar es que Rusia va a comenzar a sabotear las cuentas de los bancos, a hackearlas y también a causarle problemas a Occidente
con su capacidad de ciberguerra que tiene. Pero retomando a lo del vecino, pues claro que está en la mira, está en el propósito y así lo quiere, sino que el gran problema que tiene es que para llegar allá es por el occidente, por el Pacífico, y tendría que pasar por el Canal de Panamá o por el sur, por Chile o por tierra utilizando a Nicaragua. Pero claro que eso es un objetivo preciso y si lograra conquistar a Colombia, pues ya no tendría que hacer toda esa vuelta. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi general Serpa. Buenas noches. Oficialista José Ricardo Martínez, coronel. Mi coronel, buenas noches. Mi coronel Villamarín, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, como un aporte acá de este tema, sin hablar aquí de temas ya que los ha tocado mi coronel, la parte geopolítica y como han hablado mucho de la parte de la parte militar, yo haría énfasis en los siguientes aspectos. Primero, yo siempre he pensado que toda esta parte de estos países como Ucrania es un país que históricamente ha pertenecido a Rusia. Obviamente, entendiendo hoy en día los principios de libertad y los principios de democracia y la autonomía de los pueblos. Pero históricamente es una cultura que hace parte de esta guerra, digamos, esa parte cultural étnica de los rusos sobre todas estas regiones de la parte del este europeo. Por eso lo hace mucho más complejo. Lo segundo, como también lo han dicho, la parte oriental de Ucrania es en su totalidad prorrusa. No, los rusos no dan los pasos que están dando, no lo están dando al azar. Yo pienso que realmente ahí sí concuerdo con mi coronel González, es algo bien diseñado y bien planeado estratégicamente. Lo tercero tiene que ver con las sanciones económicas, porque pienso y mi teoría es que Rusia siempre ha estado preparado para soportar estas sanciones económicas. Y de esta manera, pues, alguna vez leí hace más como aproximadamente unos 20, 30 años atrás, Rusia pues venía preparándose en este tema y ha hecho una buena, digamos, una dinámica de cohesión con los chinos, porque tanto los chinos como los rusos, pues su ambición es expansionista. Los chinos tienen también diseñado esa misma narrativa de su expansión sobre el mar de China. Los rusos también quieren regresar a ese antiguo sistema de lo que era la Rusia antes. Y yo pienso que estas sanciones económicas realmente no los van a afectar. Los chinos son muy hábiles en ese tema. Seguramente para Rusia no es difícil cambiar del dólar a pasarlo al yuan para fortalecer y mantener, digamos, la economía. Los chinos han sido astutos en minar el mercado mundial y lo han hecho en China. Eso es la gran influencia que tiene China sobre el sector en Crimea, la parte económica. Él está viendo, los rusos siempre ven, esto es un juego de ajedrez, qué fichas muevo y qué fichas van a mover los de Occidente. A veces nosotros creemos entender también, pienso yo, a los rusos, pero en el fondo pues yo pienso que nunca lo hemos realmente entendido. Lo han demostrado en la Segunda Guerra Mundial. Han perdido, pero al final
¿Será que se han perdido o no? De pronto han ganado, pero es un espacio, digamos, de potencias, un espacio de que no quieren perder espacios. Yo pienso que esos pasos que está dando Rusia lo está dando muy seguro, porque seguramente sí China está jugando en este ajedrez por ese tema del expansionismo. Y yo sí veo que realmente en tema de sanciones, yo pienso que así retrocedan un poco en la economía, a los rusos no le va a importar eso. Él quiere dejar dejarle el mensaje al mundo realmente de que esa parte geopolítica estratégica de sus países, que siempre ha sido su protección, lo deben de mantener y se debe respetar. Tengo entendido también que en alguna oportunidad, cuando Rusia le da la oportunidad de que cada país se independice, firman un tratado precisamente de eso, que no iban a pertenecer precisamente a la OTAN, y la OTAN pues obviamente respetó eso. Entonces, esa es mi aporte, o sea, en esta parte, digamos, de las sanciones económicas, que considero que realmente eso no le va a importar a Rusia, y sabe que cuenta con ese apoyo allá de los chinos. Villamarín. Sí, claro, lo que dice el Miguel Serpa coincide con lo que hemos venido analizando aquí, y por eso es el punto, que este problemonón se comienza a resolver de acuerdo con la posición que asuma China. Si China sigue por debajo de la mesa apoyando a Rusia y diciendo que busquen la diplomacia, pues el problema se va a alargar y los más sacrificados van a ser el pueblo ucraniano, que seguirá poniendo muertos, y los soldados rusos, porque los otros no están amarrados de las manos, y entonces se están matando unos con otros y China sacando ventajas. El coronel Carvajal ha levantado nuevamente la mano. Por favor, tiene la palabra y se alista José Ricardo Martínez y mi coronel Roberto. Gracias, señor coronel Alarcón. Señor coronel Villamarín, quisiera hacerle dos preguntas. En el planeamiento de la guerra hay dos determinantes, que es el día D y la hora H, y el factor tiempo. ¿Usted considera que los Estados Unidos pudieron conocer oportunamente el día D y la hora H? Ya los Estados Unidos con tiempo conocían la intención de la invasión a Ucrania. ¿Considera que pudieron haber conocido el día D y la hora H? Y la segunda pregunta es, no sé si lo habrán tratado antes, he faltado algunas conferencias. ¿Por qué se escogió esta época? En el planeamiento de la guerra, un factor que se analiza demasiado es el tiempo. Si en otoño o en verano iniciando o terminando, o en invierno iniciando o terminando, o a mitad. ¿Por qué se escogió esta época? Muchas gracias, señor coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable por las preguntas. Efectivamente sí conocían, y de hecho hubo un evento en el cual lo mencionamos el viernes pasado aquí, que fue la clausura de los Juegos, o la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, mejor, no la clausura, sino la inauguración, que era en China, y salieron con la declaración de las 5.000 palabras. Xi Jinping y Putin, que si uno los mira entre letras, porque ese texto se consigue en las redes en español, se da cuenta que simplemente era el mensaje de una encerrona que le pensaban hacer a Biden, los dos poderosos, ahí el mismo día, diciéndole que Estados Unidos tenía la culpa de todas las enfermedades del mundo y que lo que estaba pasando en Ucrania era su culpa, y bueno, todo lo que dice ahí, y que ellos los dos formaban una alianza eterna y que es ilimitada y que pueden hacer lo que quieran. O sea, eso estaba previsto. Entonces, lo que tenían previsto, de acuerdo con lo que uno infiere y deduce de esos hechos, es que lo lanzaban el 20 o 21 de febrero, tan pronto terminaran los Juegos Olímpicos. O sea que, y Estados Unidos lo advirtió, y por eso lo publicó en las redes y en los medios de comunicación salió, que el fin de semana, el sábado antes de la invasión fue el miércoles, el sábado anterior, el señor Biden personalmente dijo que en cuestión de horas o de días, Estados Unidos, Rusia
invadiría a Ucrania y que eso ya lo tenía plenamente confirmado la inteligencia. Inclusive dijo que por dónde la iban a hacer, prácticamente les destapó todo el plan. Y respecto a por qué la hicieron o por qué se demoraron hasta esta época, es porque primero necesitaban hacer todo el show de las reuniones con Biden para decirle que tenía que retirar todo apoyo a Ucrania, que Ucrania definitivamente debía quedar bajo el yugo ruso, todo lo que hemos visto a lo largo de todos estos últimos meses. Pero además es por la cuestión de la época del invierno. Como ya se acerca la primavera, estamos a pocos días, la nieve comienza a bajar y por lo menos se pensaba que con los abastecimientos, amunicionamientos y demás que tenían en primera línea, podrían cumplir la primera parte y ya quedaban las líneas de comunicación aseguradas. Y también pensaban que la llegada a los pueblos era fácil, iban conquistando, iban colocando tropas de seguridad y quedaban las líneas de comunicación seguras. Pero pues hemos visto que la resistencia les cambió todo completamente. Pero en síntesis sí había un día D y una hora H más o menos aproximados en la inteligencia de Estados Unidos y la razón fundamental era esperar a que se acabara el invierno y comenzara la primavera. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra José Ricardo Martínez, oficialista, mi coronel Roberto. Sí, señor, muy buenas noches. Mis felicitaciones a mi coronel Villamarín por ese interés, esa dedicación, esa consagración, ese profesionalismo para atender asuntos de esta naturaleza y igualmente a la Fundación, que en este momento considero que está liderando todas estas intervenciones y manifestaciones de nuestra población colombiana, que no es ajena al derecho internacional por cuanto está precisamente vinculada a esos organismos y tiene que estar pendiente de esos resultados. Sí, señor, muchas felicitaciones, que todos los aciertos los logremos, que nos favorezca a nuestra región, que está en una situación allí como, se puede decir, como en sándwich, esperando que se resuelva una cosa u otra para algunos asuntos que están pendientes. Por el momento, no más, me perdonan, pero estos temas son ajenos, pero de ahora ya en adelante no van a ser ajenos por estas instrucciones y estos intereses que hay en su estudio. Muchas gracias. Gracias, José Ricardo. Mi coronel Roberto, oficialista, no sé si es licencio como usuario de Zoom. Adelante, por favor, mi coronel Roberto. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Yo soy Patria. Mi coronel Villamarín, muchísimas gracias, como todos estos días, por su información y por todo el aporte que usted hace con sus conocimientos y su investigación y su interés por mantenernos informados y actualizados. Mi coronel, un análisis pues muy pequeño, usted lo ha dicho, hay tantos temas, hay tantas aristas que cualquier analista le sería difícil poder unificarlo en un análisis o en un solo contexto, tantas cosas que pueden pasar. Yo simplemente, como lo he visto, como lo siento, como lo percibo, es que creo que la resistencia o Ucrania, lo que está pasando, el nivel de resistencia que ha tenido, yo creo que ni Ucrania ni los aliados ni Occidente lo esperaban. Y un síntoma de eso es que hasta ahora están enviando los apoyos realmente importantes para esa resistencia, que es el armamento. Anteriormente tenían solo el apoyo moral, pero yo creo que en sus expectativas lo que menos tenían pensado era este escenario. Y tenían de pronto planeado, digo yo, que Rusia tomara rápidamente Ucrania y llegara a negociar con Rusia la neutralidad de Ucrania o la división de Ucrania, como podemos ver hoy en el final del primer encuentro de los negociadores entre Ucrania y Rusia, lo que planteaba Rusia, que es lo que mi coronel ha dicho desde antes de que comenzara este conflicto, digamos ya en sí, en caliente,
que es que ellos quieren de Kiev para el oriente, apoderarse de eso, que es la parte más productiva de Ucrania, y dejarle el oeste a la que sería la Ucrania neutral. Entonces yo creo que ni en los más positivos perspectivas que había se esperaba esta resistencia. Por eso ahora Occidente está apoyando militarmente como debe ser, como debe haber sido desde un comienzo a Ucrania. Es un ejército poderoso. Desde el otro lado, Rusia, como usted lo ha manifestado, como se puede ver, pero yo creo, mi coronel, si podemos analizar, si hubiera alguien, no lo soy yo, experto, no sé, un psicólogo o un psiquiatra, un sociólogo, alguien que uno analizara el comportamiento o el lenguaje no verbal de todos los, digamos, ministros y asesores de Putin, si se le ve el temor ellos en la cara. No sé, mi coronel se acuerda cuando le llamó la atención al jefe de inteligencia, o ahora último cuando ordenó alistar el arsenal nuclear, la cara del ministro de Defensa y los generales. O sea, se les ve un temor, o sea, no se les ve como esa convicción. Entonces, yo creo que de pronto de ese mismo temor le dirían a Putin de pronto algunas mentiras de las capacidades o de la proyección más rápida de la toma de Ucrania. Puede ser, por ese temor que le tienen a él. Y para terminar, mi coronel, yo sigo pensando que sea Occidente, o ahora como usted lo menciona, muy inteligentemente, muy sabiamente, por toda su experiencia y conocimientos, un tercero como China, yo creo que Ucrania era una trampa para Rusia y cayó. Yo pienso eso. Rusia logró lo que se necesitaba Occidente, usted lo dijo. La OTAN está dividida, Europa está dividida, el mundo está dividido. Y ahora, a nivel mundial, hay una unidad. Lo que mencionó alguien, ya los países de Europa, lo que no logró Trump, empezaron a invertir más en defensa. Entonces yo creo pienso yo que fue una trampa diseñada, no sé, de Occidente o de China, con la intención de ser el mediador y quedar como el líder, puede ser. Entonces, ese es como mi análisis. Y mi pregunta, mi coronel, ya para terminar, sería, ¿qué opina usted, mi coronel? Y trayéndonos aquí a la situación nacional, que no podemos olvidar que tenemos un gran reto en las elecciones ya en 15 días. ¿Cuál debe ser la actitud del gobierno colombiano referente a esta situación? Si algunos candidatos dicen que debemos preocuparnos más por Colombia, no ser tan agresivos con Rusia, no ser tan directos, ser más diplomáticos o ser directos. ¿Qué opina usted, mi coronel, que debería ser la actitud del gobierno colombiano frente a esta situación? Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, lo he escuchado muy atentamente. Todo lo que usted dice tiene un valor altísimo para el análisis y para la reflexión, y como obviamente usted lo plantea en los 3 puntos iniciales, es de reflexión y de profundizar más. Y respecto a la pregunta, yo me suscribiría a la famosa frase del general Douglas MacArthur: la misión de los ejércitos será siempre ganar las guerras, sean cuales fueren los cambios de la política. Entonces nos parece que las fuerzas militares en este momento son las llamadas a reestructurar, a fortalecer todos los planes de seguridad y defensa nacional, y sobre todo la doctrina militar que estamos manejando nosotros. Para que gane quien gane, tiene que someterse. Esa es la doctrina que existe, y no venir con populismos aquí, porque es que esas frases de que nosotros estamos alejados y que eso tiene mucho más de fondo. Es como quien dice, no me matriculo ahora porque eso está tan desprestigiado, pero espere que suba al poder y soy el primero que me pego allá, como el caso de la reunión famosa de Gaviria y Petro hoy, que eran el agua y el aceite, hoy terminaron abrazados diciendo que van a trabajar los dos para la campaña presidencial. Eso es increíble, pero es lo que da la tierrita. Entonces, con esos dirigentes políticos, los únicos que tienen en este momento la forma de pararlo y de hacer unas sinergias grandes con las Cortes y gente del Senado o el Congreso para que eso coja fuerza, son las fuerzas militares. Si no lo hacen, estarán abriendo el camino para que las cosas se compliquen. Porque definitivamente esa frase de que nosotros no tenemos nada que ver con
con Rusia y que preocupémonos por lo nuestro, es diciéndole a la gente eso no tiene ninguna importancia porque yo no estoy trabajando por debajo de la mesa. Entonces, esa sería mi respuesta y mi preocupación, mi coronel Moreno. Gracias. Muchísimas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Roberto, también. Me queda la última intervención, que es la del usuario de Zoom. No sé si sea Vicencio. Adelante, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno. No. Mi coronel, ya hemos repasado absolutamente todas las intervenciones. Excelentes intervenciones. Qué ironía todo lo que está sucediendo. Yo vi el miedo que le tienen a Putin y el acoso que tiene Putin sobre sus subalternos. Vamos a ver qué nos trae el mañana. Mi coronel Villamarín, muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias a todos los que intervinieron, todos los que hicieron sus aportes. Esa es la finalidad de estas conferencias, esa es la finalidad de este sistema que traemos todos los días a las 6 de la tarde a través de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y sobre todo con conferencistas de la talla de nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín. Mi coronel Villamarín, estamos esperando sus conclusiones y la bendición para el día de mañana. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, y a todos los asistentes por haber tenido la paciencia de llegar hasta el final de este ejercicio académico, que sin duda nos enriquece a todos con este intercambio de opiniones y de puntos de vista frente a temas muy concretos. Entonces, nos queda muy claro en este momento, por lo que escuchamos a todos, que desafortunadamente la situación no tiene una solución a mediano plazo, sino que se va a ir a largo plazo y eso corre el riesgo de que esas guerras que se vuelven largas vayan causándole mucho daño a la población civil y a los sectores más débiles, porque al fin y al cabo los que tienen las armas se enfrentan y tienen el poder para conseguir cosas que no consigue una persona desarmada y en medio de los juegos, en particular las mujeres, los niños y los adultos mayores. No se sabe por qué circunstancia del destino nos trajo la providencia o la vida a venir a escenificar estos ejercicios tan temerosos del uso de las armas nucleares y con personas tan desaforadas como el señor Putin, que efectivamente, como los grandes dictadores, utiliza la doctrina del miedo y casi que obliga a que los subalternos le digan cosas que no son para satisfacer su ego, y después cuando se ve que no son, entonces vienen las retaliaciones y la violencia. No es descartable que si este señor no sale con lo que está, le puede costar hasta la vida, porque ese ha sido el final de todos los dictadores, o porque el pueblo se rebota, o porque los mismos que están adentro le buscan la caída cuando ya no lo aguantan más, y seguramente que ya los organismos de inteligencia de los países afectados lo han pensado y lo han analizado, y él también lo sabe. Y eso explicaría tanta prevención que tiene para recibir a mandatarios extranjeros, para hablar con sus ministros y con muy pocas personas. El tema sigue, no hemos encontrado la última palabra porque no la hay, y pasarán años y seguiremos encontrando detalles que enriquezcan una verdad procesal en esto, porque verdades absolutas difíciles de encontrarlas. Invitarlos para mañana a las 7:30 de la mañana. Tenemos la reconstrucción de cómo ocurrió el asalto del M-19 al batallón Cisneros en Armenia en 1986. Y por la noche mañana continuaremos con el análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania, porque es un tema que seguirá dando para tratar de hilar las ideas en medio de tanta información y desinformación que nos llega por las redes y los medios. Invitarlos también a que consuman el mejor café orgánico de Colombia, que es Café Don Manolo, que nos patrocina este espacio,
que entren a la página web Café Don Manolo y ahí pueden ordenar todos sus pedidos y consumir el mejor café de Colombia, orgánico y elaborado de manera casi artesanal. Que Dios nos siga bendiciendo, que nos proteja, que ilumine a los líderes del mundo en esta situación tan difícil, porque lo que menos queremos es que esto se convierta en una carnicería, como desafortunadamente parecería ser el curso de acción de más probable adopción por parte de Rusia y de la resistencia ucraniana, que no puede ceder ante la agresión contra su país. Una feliz noche para todos y reitero que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Muchas gracias, mi coronel. Bendiciones para todos. Gracias, coronel. Gracias, mi Muchas coronel. gracias. Muchas gracias, mi coronel, y a la Fundación. Buenas noches para todos.